Hola, hola. Vamos a continuar, creo que nos quedamos en la parte de los fasores, ¿no? Eh, Estamos viendo mallas y nodos, ¿verdad? Creo que nos quedamos en mallas y nodos. Vale. Entonces, como lo habíamos mencionado, eh, nosotros podemos seguir utilizando pues, prácticamente todos los métodos de análisis que ustedes habían trabajado ahí en los cursos de circuitos 1, ¿vale? Entonces, como ustedes trabajaron mallas, nodos, podemos trabajar también el análisis de transformación de fuentes, superposición, etcétera. ¿Sale? Entonces todos esos análisis son prácticamente igual, pero trabajando ahora con las impedancias. Vamos a platicar un poquito ahora de la parte de, eh, sería de transformación de fuentes. Aquí está. La parte de transformación de fuentes. ¿Vale? Entonces, en la parte de transformación de fuentes, acuérdense que también conocidas como transformación Steven y Norton, ¿sí? Lo que nos dice, o lo que ustedes trabajaron, fue que si nosotros tenemos por ahí una fuente de voltaje, en este caso en serie, con una impedancia, ¿sí? Ahora vamos a cambiar todo esto por impedancia, nosotros podemos hacer una transformación que nos lleve esta fuente en serie con una impedancia a simplemente una fuente de corriente en paralelo con la misma impedancia. Y vamos a tener una fuente de corriente donde esa fuente de corriente va a estar dado por quién? Por el potencial entre la impedancia, ¿sí? Que estuviéramos conectados. Y viceversa. Si tengo una fuente de corriente conectado o conectada en paralelo con una impedancia, pues puedo encontrar, ¿sí? O puedo obtener un equivalente donde digamos, ¿sabes qué? Vamos a obtener ahora una fuente de voltaje en serie con dicha impedancia, ¿vale? Donde el voltaje, pues obviamente por ley de Ohm y por Z, ¿sale? Entonces nosotros lo mismo podemos trabajar aquí, ¿sí? Lo mismito podemos dar la solución de un problema utilizando este tipo de, eh, de transformaciones, ¿vale? Si es que son posibles, hay veces que no van a ser posibles. Entonces vamos a utilizar, vamos a ver, déjame copiar un circuito, aquí está uno, para que hagamos un ejercicio de este tipo. Ok. Mm, Entonces vamos a suponer que tenemos esta red y nos dicen, ¿sabes qué? Encuentra la corriente I0, encuentre I0 utilizando el método de transformación de fuentes. Y acuérdense, la sugerencia cuando nos piden la solución de un problema por medio de transformación de fuentes, pues es este, simplemente la rama o donde se encuentra el parámetro, no hacer ningún movimiento, ¿no? Sino hacer las transformaciones necesarias en todos los elementos, ramas o mallas adicionales, pero el elemento en cuestión lo vamos a dejar intacto. En este caso, nos están pidiendo la corriente cero que se encuentra en esta rama, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hacer todos los cambios, todas las transformaciones en todos los demás elementos, con todas las demás ramas, ¿sale? Si por ahí nosotros nos damos cuenta cómo está conectada esa fuente de corriente con esa impedancia, que en este caso es de 1 ohm con, bueno, de 1 más 1J ohms. ¿Están conectados cómo? Pues en paralelo, ¿no? Esto que está aquí está en paralelo con esa fuente de corriente. Por lo tanto, yo puedo hacer una transformación de todos estos elementos o esas dos ramas que están en paralelo, sale convertirlos a qué? A una fuente de voltaje en serie con esa misma impedancia, ¿vale?
Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo visualizar como que es una fuente de voltaje en serie con esa impedancia, conectados a esos dos nodos que están en color verde, ¿no? Que dibujé ahí. Y bueno, aquí ya tenemos una fuente de voltaje, más aquí el parámetro donde yo necesito calcular la corriente, y otra impedancia de 1 con menos J, ¿no? Un ohm menos J, 1, 6 con un ángulo de 0, que es 1J. ¿Y cuánto sería este voltaje? Ese voltaje sería ¿quién? 2 con un ángulo de 0, que multiplica ¿quién? 1 más J, que sería 2 con un ángulo de 0, que multiplica ¿quién? Raíz de 2 con ángulo de 45, ¿no? Si no me equivoco. Por lo tanto, ese voltaje sería 2 raíz de 2 con ángulo de 45 volts. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Si no, no, sí, o en el chat pónganle, por favor. Vale, perfecto. Entonces, ponen ahí todo bien. Ok. Vale, ya hice la transformación. Después, otra vez. ¿Cómo tengo conectados todos los elementos que están aquí? Pues en serie, ¿sale? Están en serie, entonces quiere decir que yo puedo hacer otra transformación. Pero bueno, si nos damos cuenta, antes de hacer esa transformación, pues tengo dos fuentes conectadas en serie. Por las polaridades que se están marcando, ¿se suman, se restan o qué pasa con ellas? ¿Se suman como pregunta o como afirmación? Se suman. Ok, hombre, este grupo es totalmente mudo. Vale, perfecto, sí, efectivamente se van a sumar. Pero cuando regresemos a presencial no vayan a ser mudos también, ¿eh? Entonces sí va a estar cañón el asunto. Exactamente, se van a sumar las fuentes de voltaje. Por lo tanto, aquí voy a tener una fuente de 6 con ángulo de 0 más 2 raíz de 2 con ángulo de 45 grados, ¿no? Con esta impedancia que está aquí, ya está. Entonces, la siguiente transformación que yo puedo realizar sin tocar el parámetro que me están pidiendo, pues es esa fuente de voltaje en serie con esa impedancia. Entonces, yo obtendría algo como lo siguiente, ¿no? Una fuente de corriente, ¿sí? En paralelo con esa impedancia, en paralelo con la rama donde me interesa el parámetro y en paralelo con esa otra impedancia, ¿no? 1, 1 menos J, 1, J, y esa fuente de corriente tendría una magnitud de ¿cuánto? Sería V entre Z. ¿Cuánto vale V? 6 más 2 raíz de 2 por coseno de 45 más 2 raíz de 2 seno de 45 entre ¿quién? Z. ¿Y cuánto vale Z? Raíz de 2 con 45 grados, ¿no? Entonces, esa corriente, ¿cuánto sería? 6. Sería 2 raíz de 2, coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Entonces, que nos quedaría más 2, más, más 2, ¿no? Si no me equivoco, es más 2J, aquí me faltó la J, entre raíz de 2 con ángulo de 45 grados. Aquí nos quedaría 8 más 2J entre raíz de 2D con 45 grados. ¿Y esto cuánto me da? A ver, calcúlenle.
Calculen y díganme, por favor. Igual si tienen alguna duda, díganme también. Ok, aquí sería como raíz de 68, un ángulo de, como de 14, ¿no? Aproximadamente. Sería raíz de 2 con ángulo de 35. Por lo tanto, sería raíz de 68 entre 2 con un ángulo de menos 30, algo así, ¿no? ¿Vale? ¿Más o menos les da eso o no? Mm, Ah, lo paso a seno y a coseno aquí arriba porque este, se están sumando, ¿vale? Los potenciales de las dos fuentes se están sumando. Uno lo tengo en forma polar, o mejor dicho, los dos los tengo en forma polar. Entonces, para hacer las operaciones o para sumarlos, acuérdense, de forma polar no lo puedo hacer directamente, lo tengo que pasar a forma rectangular. Y de forma rectangular ya sumo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y ya es un poco más sencillo, ¿vale? Acuérdense, sumas y restas, este, forma rectangular. Producto y división, forma polar, ¿sale? ¿De dónde salió el coseno de 45? Ah, este, aquí, acuérdense, aquí tengo un imaginario con uno y uno, por lo tanto aquí el ángulo va a ser de 45 grados, ¿sale? Acuérdense, uno más j, magnitud, raíz de 2, ángulo, como miden lo mismo uno y uno, pues el ángulo es igual, va a ser, el ángulo siempre va a ser de 45 grados, ¿sale? Entonces cuando yo me voy para acá, a la parte rectangular, pues es 2 raíz de 2, porque aquí tengo este 2 que está multiplicando, era esto que está aquí, 2 raíz de 2 coseno de 45, 2 raíz de 2 seno de 45. Y acuérdense, el triangulito ese famoso nos dice que el coseno y seno de 45 son lo mismo, ¿no? Y aproximadamente es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, etcétera. ¿Sale? Entonces, ya de esta manera, pues nos quedaría esto que está aquí, ¿vale? 2 raíz de 2 coseno de 45, 2, 2 raíz de 2 seno de 45, 2 por j, j. 6 y 2, 8, 2j, 64 más 4, 68 raíz, y después sería 2 entre 8 y eso la tangente inversa, ¿no? Que nos quedaría 14.03, y abajo pues nada más esta parte, ¿no? Entonces aproximadamente nos debe dar esto, ¿no? Raíz de 68 entre 2 con raíz y con ángulo de menos 30.96 aproximadamente. Si lo obtienen de manera rectangular, pues no pasa nada, ¿no? Sería raíz de 68 entre 2 serían 34, ¿no? Raíz de 34 por coseno de menos 30.96 y raíz de 34 con seno de menos 30.96j, ¿vale? Este, pues ahí, más o menos hay que, más o menos tiene que dar eso, ¿sale? Y aproximadamente, como dicen, son 5 y creo que 3j, ¿no? 5 y menos 3j, 5 y menos 3j aproximadamente, ¿sale? Ahí está. Entonces, fíjense, ya tengo las impedancias. Tengo tres impedancias conectadas
en paralelo y tengo una fuente de corriente. Aquí lo que podemos hacer para hacer un poquito más sencillo el asunto, bueno, pues es obtener el paralelo de ese 1 más J y 1 menos J, de tal manera que podamos obtener una red de qué forma. Fuente de corriente en paralelo con una impedancia Z que ahorita voy a calcular y en paralelo con el parámetro que a mí me interesa, que aquí está el I0, ¿no? Aquí sería un ohm. En el examen, ¿cuál tendríamos que poner? Acuérdense, al final lo que más les conviene siempre es la forma polar, porque a partir de la forma polar, si el problema se les da desde un inicio en el tiempo, ¿sí? Tenemos que obtener magnitud y fase. Cualquiera de las dos formas está bien, tanto rectangular como polar, pero yo les sugiero más que utilicen siempre al final la forma polar, ¿vale? Para que si regresamos el problema al tiempo, pues sea mucho más rápido, ¿no? Ah, 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 ah. Entonces, esto sería la corriente, ¿no? 5 o raíz de 34 con ángulo de menos 30,96. Y aquí tenemos una impedancia Z. Y esa impedancia Z la podemos ver como el paralelo de 1 más J y 1 menos J. ¿Y cuál sería el resultado? Pues 1 más J por 1 menos J entre 1 más J más 1 menos J. ¿Vale? J y J se van. Aquí me quedaría un 2, ¿sí? Y después, ¿qué me quedaría, jóvenes? 1 más 1, ¿no? Y aquí sería 1, si no me equivoco. A ver, chéquenle. Dale, dicen que está bien. Por lo tanto, tengo una impedancia que realmente, pues aquí tengo un ohm y aquí tengo otro ohm. Por lo tanto, tengo dos impedancias del mismo valor. ¿Y qué le pasa a la corriente? Ah, pues esa corriente I0 pues se divide por partes iguales. ¿Sale? Pues sería raíz de 34, un ángulo de menos 30,96 medios amperes. Y ya quedó el problema. ¿Vale? Y ya llegamos a la solución por medio de transformación de Fuentes. ¿O ven? ¿Está locochón del asunto? Sencillito, ¿no? Dudas, 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 dudas. Dudas, jóvenes. Dudas. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros tendremos que eh, realizar para la solución de este problema. ¿Ok? Entonces, eh, igual me perdí. Dice, después de que sacó el valor de Z, profe, ¿puede volver a explicar cómo sacó I0? Ah, ok, vale. Este, nos quedamos bien hasta la parte de la corriente. Hasta aquí, ¿estamos bien? Vale, ok. Fíjense, entonces lo que obtuve fue la corriente. Esta corriente que está aquí es la de esta fuente, ¿vale? La de esa fuente de corriente, ¿ok? Entonces lo que hicimos fue que tenemos tres elementos, bueno, los cuatro elementos están en paralelo, ¿no? Las tres impedancias en conjunto con la fuente están en paralelo. Lo que me están pidiendo es
la corriente I0. Lo que hice yo fue que esta impedancia que está aquí, estoy subrayando, junto con esta impedancia que estoy subrayando, obtuve su paralelo de esas dos, ¿sale? Y ese paralelo es este que está aquí, ¿sale? Y siguen estando en paralelo ¿con quién? Con esa impedancia de un ohm, ¿vale? ¿Cómo obtengo el paralelo de dos impedancias o de dos elementos? Pues el producto de esas dos impedancias entre su suma, que es lo que tengo aquí abajo, ¿vale? Es 1 más j por 1 menos j entre 1 más 1 menos j. ¿Sí? Por lo tanto, ese paralelo de esas dos impedancias, el resultado, pues es 1, ¿vale? Y finalmente, si yo tengo dos impedancias, yo sé que esta impedancia tiene un valor de 1 ohm y esta impedancia tiene el valor de 1 ohm, ¿qué significa? Pues que son de la misma magnitud y por lo tanto la corriente pues se va a dividir por igual en ambos términos, ¿sale? Entonces, pues simplemente sería que esta corriente, la mitad se viene para acá y la otra mitad se viene para acá. Por eso aquí le puse entre 2 y ya quedó. Ujú, ¿vale? ¿Dudas, jóvenes ilustres? ¿Ok? Sonia, ¿todo bien? Vale, ok. Bueno, pues entonces de esta manera vamos a trabajar la transformación de fuentes, que es muy similar, pues prácticamente lo mismo como lo veníamos trabajando antes, ¿no? Pues creo que no hay tanto problema. ¿Mm? Ahora, ¿cómo haríamos este problema, por ejemplo, por superposición? Por superposición, pues sería prácticamente, si ustedes recuerdan el teorema de superposición que nos dice, ¿sabes qué? Si tú tienes una red de tipo lineal, ¿sí? Entonces tú puedes analizar la contribución de cada uno de los elementos independientes o de las fuentes independientes sobre eh, el elemento donde estás buscando un parámetro, ya sea corriente o voltaje o potencia, ¿vale? Entonces, vamos a resolver este problema por superposición, utilizando superposición. Encontrar y cero, ¿vale? Entonces el teorema de superposición nos dice, ¿sabes qué? Evalúa la contribución de cada una de las fuentes en este caso, ¿vale? Entonces yo tengo una fuente de corriente y una fuente de voltaje, ¿sale? Entonces si analizamos la contribución de cada una, ¿sí? ¿Cuál sería la contribución, por ejemplo, de la fuente de corriente? Acuérdense, en el teorema de superposición nos dice, ¿sabes qué? Enfócate una fuente y apaga todas las demás. En este caso, si encontramos qué pasa con esa fuente de corriente, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que apagar a esa fuente de voltaje. ¿Cómo apagamos una fuente de voltaje? Pues la volvemos momentáneamente un cortocircuito, ¿vale? Entonces, si yo redibujo la red, tendría esto, ¿no? Esa fuente de corriente, 1 J, ángulo de cero, esto se vuelve un corto, tengo J, 1, 1, perdón, tengo esto. Y quiero ver qué pasa aquí. ¿Sale? Fíjense que nos queda una red similar a lo que hicimos antes, ¿no? La fuente de corriente en paralelo con los tres elementos. E incluso nosotros vimos que estos dos, este y este en paralelo, me generan una impedancia de ¿cuánto? De 1 ohm, ¿vale? Por lo tanto, esa red incluso yo la puedo ver como este en paralelo, 1 y 1. Por lo tanto,
la corriente I0 generada por la fuente de corriente, ¿cuánto va a ser? Pues un amper, ¿no? Eso es lo que me estaría proporcionando. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes ilustres. Uno es de hecho con ángulo de cero. ¿Sí? Entonces, esa sería la contribución de la fuente de corriente. Ahora, ¿cuál sería la contribución de la fuente de voltaje? ¿Vale? Ponen aquí fuente de corriente y ahora fuente de voltaje. ¿Y todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, pues parece que no. Entonces, la fuente de corriente, acuérdense, la puedo ver ahora como ¿quién? Pues como un circuito este, abierto, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué me quedaría? Ah, pues, la impedancia, 1, J, la fuente de corriente se abre, nada más me quedaría esta fuente de voltaje con esta impedancia, 1, 1 y menos J. Aquí 6 con un ángulo de 0. Entonces, ¿cuál sería el voltaje y por ende la corriente que circularía este, en este resistor? ¿Cómo lo haríamos ahí? Fíjense que la fuente de voltaje de 6 volts con 0 grados se encuentra en serie con esta impedancia. ¿Sí? De hecho, fíjense, si lo redibujamos un poquitito más para que se entienda lo que vamos a hacer, yo lo podría redibujar esta serie, esta red como quién. Y sería exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Esto que estoy dibujando sería exactamente lo mismo a lo que tenemos arriba. ¿Vale? Estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, a mí me interesa la corriente que circula ¿dónde? Aquí está I0, ¿sí? Me interesa esa corriente I0. Si yo me doy cuenta, esta impedancia de un ohm está en paralelo ¿con quién? Con esto que está aquí, ¿vale? Entonces, el voltaje que se encuentra en ese resistor en esa impedancia de un ohm y esa impedancia de 1 menos J es el mismo porque están conectados en paralelo, ¿vale? Ahora, esta fuente de voltaje está en serie con esta impedancia que estoy marcando en azul y con una impedancia equivalente que estaría aquí en estos dos elementos en paralelo, ¿vale? Entonces yo puedo calcular esa corriente I0 por medio de quién? Por un medio de un divisor de tensión, ¿sí? Esto, pues tendría que encontrar cuánto es el voltaje que hay aquí, ¿no? En este paralelo, ¿vale? Entonces vamos a llamarle un voltaje B0. Ese voltaje B0 que se encuentra en ese paralelo estaría dado por quién? Ah, pues el paralelo de 1 menos J con 1, que sería quién? 1 menos J por 1 entre 1 menos J más 1 entre quién? La impedancia total, que sería 1 más J más quién? Pues 1 menos J por 1 entre 1 menos J más 1, que multiplica quién? El voltaje total, 6 con un ángulo de 0 grados. Ese sería el voltaje que estaría viendo tanto la impedancia de un ohm como la impedancia de 1 menos J. ¿Sale? Pues hay que resolver esa expresión que tenemos por ahí. ¿Qué me quedaría? Pues 1 menos J entre 2 menos J entre, ¿quién? 1 más J más 1 menos J entre 2 menos J.
por ángulo de 6 con 0 grados. ¿Cuánto me quedaría todo este show? 1 menos j, 2 menos j, entre 1 más j por 2 menos j, más 1 menos j, entre 2 menos j, que multiplica a 6 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, este y este se eliminan. ¿Y qué me quedaría? 1 menos j entre 2j, 2j, más 1 menos j por 6 con ángulo de 0 grados, ¿no? Si me equivoqué, me dicen. Y finalmente, ¿eso cuánto me quedaría? Ay, quedaría menos j más 2j, este y este creo que se elimina, ¿no? Y por lo tanto aquí sería 1 menos j, y aquí sería 4 con 6 con ángulo de 0 grados. ¿Vale? Y por lo tanto ese B0 sería igual a ¿quién? 1 menos j en forma polar. Bueno, fíjense que todo está con 0 grados, ¿no? Entonces no había tanto problema. Sería 1 menos j por 6 entre 4. Entonces aquí sería 6 entre 4 menos 6 entre 4 j. ¿Vale? Y por lo tanto la corriente I cero, simplemente por ley de Ohm, 6 cuartos menos 6 cuartos de j amperes. Esa sería la contribución de la fuente de voltaje. Por lo tanto, el teorema de superposición que me dice, ¿sabes qué? Esa corriente I cero que tú estás buscando es la corriente generada por la fuente de corriente que yo tenía ahí, más la corriente generada por la fuente de voltaje. ¿Sí? La corriente generada por la fuente de corriente, ¿cuánto era? 1. 1. Más la corriente generada por la fuente de voltaje, 6 cuartos menos 6 cuartos de J. ¿Y esto cuánto me quedaría? 1 lo puedo ver como 4 cuartos, 10 cuartos menos 6 cuartos de J. Y esto finalmente sería 5 medios menos 3 medios de J, que es algo similar a lo que estaba aquí arriba, ¿no? Solo que ahora en forma este, rectangular, ¿no? Aquí acuérdense que era 5 menos 3J, esa era la corriente, dividida entre 2. Entonces ya llegamos al mismo resultado. ¿Vale? ¿Se entendió, jóvenes, lo que hicimos? Está complicado. O NPI de lo que hicimos. Jóvenes, sí, no, no, sí, pónganle ahí en el chat, aunque sea. Porque al principio no tomó en cuenta el inductor. ¿En dónde? Para, tomando en cuenta la fuente de corriente o tomando en cuenta la fuente de voltaje, Miguel. No, Gustavo, perdón, me dijo eso. Porque al principio tomó en cuenta el inductor. La de corriente. No, sí lo tomé en cuenta. Fíjate, lo que pasa que les había comentado que eh, todo estaba en paralelo, ¿no? Por lo tanto, esto que marqué en azul, que ahorita lo voy a marcar en verde, esa impedancia está en paralelo con esta impedancia también. Entonces, si yo obtengo su equivalente, su impedancia equivalente de ese paralelo, pues voy a obtener el 1, ¿no? Lo que habíamos obtenido antes, ¿sale? Y ese 1
con la impedancia de uno que a nosotros nos interesa, pues quedan en paralelo otra vez. Entonces simplemente pues nada más es la fuente de corriente dividida entre dos, lo que se distribuye en esa impedancia de 1 ohm, ¿vale? Va, perfecto. Entonces eso sería para el caso de la contribución de la fuente de corriente. Ya para el caso de la contribución de la fuente de voltaje, lo que hice fue tomar el divisor de manera directa aquí, obteniendo un B0, que habíamos mencionado que este B0 es lo que se está viendo aquí en este paralelo, y finalmente, pues nada más dividirlo entre 1 ohm, pero prácticamente nos quedaría lo mismo, ¿sale? Y finalmente, pues sumo y ya está, ya quedó. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? Parece que no, ¿vale? Entonces, esto sería para el caso de el análisis de superposición. Ahora, déjenme buscar un problema. Tengo un minuto para que hagamos otro por superposición y vean este ejemplo que está muy interesante. Bueno, sencillo pero interesante. Y ahorita tratemos de hacer una simulación del ORCAD con fuentes senoidales para que vean cómo se manejan las fuentes senoidales. Mm, Ok, a ver. Hacer aquí un ejercicio. Está. Ok, este que está aquí. Este viene en el SADIQ en la sección de problemas. Entonces, fíjense, el teorema de superposición se vuelve bastante útil cuando nosotros tenemos este tipo de problemas. Pues fíjense, tenemos esta que dice, ¿sabes qué? Supongo que tienes esa red y quieres calcular la corriente I0, ¿vale? Quiero calcular esa corriente I0 que circula por esa impedancia de 4 más, 4 más algo Henry, algo en imaginario, ¿no? Quiero encontrar esa corriente I0, ¿sale? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, número uno, el problema está en el dominio del tiempo, ¿vale? Dos, tengo tres fuentes de voltaje. Si ustedes se dan cuenta, las fuentes de voltaje, una es de corriente directa y las otras dos son de frecuencia diferente, ¿sale? Entonces es importante aquí, yo no puedo ocupar el análisis fasorial directamente. ¿Por qué? Porque el análisis fasorial es único y exclusivo cuando tengo fuentes de excitación, ya sea de corriente o de voltaje, con la misma frecuencia. ¿Sí? Si tienen diferente frecuencia, no lo puedo resolver de manera directa. ¿Qué tengo que utilizar o qué tengo que hacer? Pues bueno, tengo que analizar la contribución de cada una de las fuentes. ¿Sale? Entonces es muy importante aquí que no se vayan a equivocar cuando se les presente un problema de esta índole. Si tengo fuentes con frecuencia diferente, forzosamente lo tengo que resolver por superposición. ¿Sale? No lo puedo resolver directamente con el análisis fasorial. ¿Por qué? Porque la omega es diferente para todos los casos. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando hicimos el análisis demostrando el comportamiento del inductor, del capacitor y del resistor? El factor de frecuencia se eliminaba. ¿Y por qué se eliminaba? Porque era el mismo en todos los elementos. Aquí no, aquí tengo frecuencias diferentes. Entonces, eso no lo puedo hacer directamente. ¿Vale? Entonces, aquí no hay de otra más que aplicar el teorema de superposición. Analizando primero qué pasa con la fuente de 10 seno t menos 30 grados, después con la fuente de 24 volts y después con la fuente de 2 coseno de 3t. Y finalmente, sumo las contribuciones. ¿Vale? Eso es lo que tengo que realizar aquí. Ok, entonces vamos a resolver este problema. Vamos a llamar aquí esta fuente V1, esta de acá vamos a llamarla V2 y esta I1 o I simplemente. ¿Vale? Entonces, la corriente I0 que va a circular en ese resistor de 4 ohms va a ser la corriente I0 generada por la V1 más
una I0 generada por V2 más una I0 generada por ¿quién? Por esa I1 que yo nombré, ¿sale? Entonces vamos a encontrar la contribución de cada una de esas fuentes. Entonces vamos a utilizar corriente, no, mm, contribución. Voy a hacer esto un poquito más grande porque lo hice más pequeñito. Sí, creo que se ve gigantesco. Contribución de B1. Dice físicamente, es decir, en la vida real, ¿por qué se le conectan fuentes de CD a circuitos de CA? Porque lo que normalmente se hace con circuitos de CD y circuitos de CA es que, número uno, ahí luego ustedes tienen la duda, ¿no? Que a veces piensan que si conectamos fuentes de corriente alterna con fuentes de corriente directa va a explotar el circuito. No, no pasa nada. Lo único que va a hacer es que esa fuente o esa onda senoidal se va a montar sobre el nivel de CD. Entonces, hagan de cuenta, si ustedes tienen una fuente de 3 volts de corriente alterna, y la conectan en serie con una fuente de 5 volts, entonces esa onda senoidal se va a montar sobre los 5 volts de corriente directa, ¿sale? Es decir, le va a dar una especie de offset, se llama eso. De hecho, ahorita en la simulación lo podemos ver, ¿sale? Únicamente se va a montar. Entonces, cuando ustedes quieran hacer análisis del amplificador, o por ejemplo, ahorita que ustedes están viendo el punto de operación del transistor, ¿sí? Van a ver que después ese punto de operación va a servir como base para que ustedes monten una señal de corriente alterna y la puedan amplificar, ¿vale? Pero bueno, eso lo van a ver un poquito después. Pero sí, se utilizan las dos. En serie, en algunos casos para esto, para montar las señales de alterna. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa con V1. Primero que nada, tenemos V1 en términos de un seno. Vamos a utilizarlo en términos de coseno. Tengo 10 seno de t menos 30 grados. Esto en términos de un coseno, ¿cómo nos quedaría? Sería 10 coseno de t, ¿con qué fase? ¿Y sería menos o más o cómo sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? Bueno, se le restan pi medios. Ok, entonces ¿cuánto quedaría? ¿Y es seno de menos 120? ¿Están de acuerdo todos? Ok, dicen que menos 120. A ver, vale. Ok, entonces, la red únicamente con la contribución de la fuente de voltaje, ¿cuánto nos quedaría? ¿O cómo nos quedaría? Pues sería, tenemos esto, ¿sí? Después este resistor, después este capacitor, esto así. La fuente de voltaje se vuelve un cortocircuito, la fuente de corriente se vuelve un circuito abierto. Nos quedaría 4, 2, 1. ¿Y esta fuente de voltaje sería cuánto? Magnitud 10, fase dicen que menos 120 grados. ¿Sale? ¿Cuál sería en este caso, con esta frecuencia angular? Acuérdense que esta frecuencia angular es 1, la reactancia o la impedancia capacitiva y la reactancia o inductancia inductiva. ¿Cuánto sería? Simplemente aquí sería 2J. Y para el caso del capacitor, ¿cuánto sería?
¿Cuánto sería para el caso del capacitor? Acuérdense, inductancia capacitiva, inductancia capacitiva, menos J sobre omega C, reactancia o impedancia inductiva, J omega L, ¿vale? Si la omega es de 1, pues aquí serían menos 6J, ¿vale? Entonces ahora sí, ¿cuánto sería la corriente que estaría circulando? Eh, Nos interesa la que está circulando aquí, ¿no? Esa es la I0. Aquí sería como fasor. ¿Cuánto sería esa I0? Sería similar al problema que hicimos antes, ¿no? Aquí pues lo pueden resolver por mallas, por nodos, o por divisores de voltaje de tensión o como gusten. ¿Cuánto sería? A ver, calculenle rápido y díganme el resultado. ¿Cuánto sería esa I0? Vamos, jóvenes, calculenle rápido. Por el método que quieran, calculen esa corriente I0. A ver, 5 minutos para resolverlo. Obsérvalo, no se desconecten. No. Luego se nos va el internet. Ok, vamos, mis pequeños saltamontes. Ay, esto no era. ¿Cuánto nos quedaría? Dice, podemos aplicar una transformación de fuentes. Sí, por el método que gusten, lo pueden resolver. Por transformación, por mallas, por nodos, por divisores de voltaje, como gusten. Pero encuentren el I0. Por ahí dicen sus compañeros.
1 menos 7J, por ahí mencionan algunos. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Cuánto dan? Ok, bueno. Vamos a dejar ese 1 menos 7J que por ahí dijo el compañero. ¿Sí? Lo dejamos como un signo de interrogación. ¿Sale? Entonces, esa sería la contribución de la fuente de voltaje. Ahora, tengo que analizar la contribución de la segunda fuente de voltaje, la de 24 volts. Por lo tanto, esa red yo la podría dibujar, contribución V2. 4 entre 4 menos 7J. Ah, ok. Sí, ya le corrigieron. Dicen que es 4 entre 4 menos 7J. Vale, bueno. Entonces ahorita lo checan ustedes. Entonces, la siguiente red, ¿cómo nos quedaría? O la siguiente estructura nos quedaría prácticamente esto, ¿sale? La fuente de 10 seno de T-30 se apaga, ¿sí? La fuente de corriente se apaga y me quedaría, pues esto así. Después una fuente de 24 volts, menos más. Después el inductor y otro resistor. Sería 2, 4, 2 henrys, 4 ohms, 24 volts. Aquí era un sexto de faradio, aquí son 2 y aquí es 1. ¿Vale? Entonces, para la contribución de la segunda fuente tendríamos esa red. Ahora, recuerden que nosotros estamos analizando el estado estable. ¿Qué significa el estado estable? Que no nos interesa la parte transitoria y por lo tanto, si yo estoy colocando una fuente de voltaje aquí, de corriente directa de 24 volts, quiere decir que tanto el inductor como el capacitor van a llegar a sus condiciones de estado estable. Las condiciones de estado estable, recordemos, que van a decirnos que el capacitor se va a ver como un circuito abierto y el inductor se va a ver como ¿quién? Como un cortocircuito, ¿sale? Entonces lo que yo tengo es esta red. Aquí tengo 1, 2, 4. Por lo tanto, como el capacitor está abierto, en esta malla pues no circula ninguna corriente. La corriente viene únicamente por ¿dónde? Por aquí, ¿sale? Por lo tanto, esa corriente I0, aquí lo pongo en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque no es necesario andar a hacer un análisis fasorial para una fuente de corriente directa. ¿Qué tendríamos? Pues que sean 24 volts entre pues 6 ohms. Eso serían 4 amperes, ¿vale? Directamente así. 4 amperes, ¿vale? Entonces, eso sería
la fuente, este, la contribución de esta fuente. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? 24 volts. Eh, ok. Y finalmente nos interesa conocer la contribución de esa fuente de corriente de 2 coseno de 3t. Entonces, la contribución de esa fuente de corriente, vamos a ponerle contribución, la llamamos I1, ¿vale? Por lo tanto, la red que nos va a quedar va a estar dada por quién. Pues vamos a tener este resistor, o esta impedancia, este capacitor, después vamos a tener esto que está aquí, y si no me equivoco está en paralelo con la fuente de corriente, y después, así, ¿no? Si no me equivoco. A ver, ajá, sale. Entonces, esa I1 es igual a 2 coseno de 3t. Por lo tanto, su forma fasorial, esa I1 sería ¿cuánto? 2 con un ángulo de 0 grados. Los resistores se quedan igual, 1, 2, 4. Su impedancia sería de esta forma. Y para el caso del capacitor, que tenemos un sexto de faradio, pues la reactancia capacitiva o impedancia capacitiva, que es lo mismo, es menos J sobre omega C. Menos J sobre, ¿cuánto vale omega en este caso? 3. Con un sexto es igual a un medio, ¿no? Por lo tanto, menos 2J. Menos 2J. Y para el caso de la reactancia inductiva, J omega L, que sería J por 3 por 2 Henrys, si no me equivoco eran 2 Henrys. Esto nos quedaría 6J. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? Por lo tanto, otra vez, todos los elementos están conectados en paralelo. Entonces, por el método que ustedes gusten, pues díganme cuánto es la corriente I0 que tenemos aquí. I0. ¿Cuánto nos quedaría I0? A ver, córrele. Y me dicen cuánto da. ¿Cuánto da, jóvenes? Jóvenes. Ok, bueno, los espero.
Dice ahí su compañero 0.078 más 325J. ¿Así? Ok. Esto en forma fasorial, ¿cuánto sería? En forma, perdón, polar. Mm, ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Contaría Jesús, pasor de por forma polar. Dice, en la B2 no es 4 por 24 entre 6. No, porque ese 4 por 24 entre 6 estarías haciendo un divisor de voltaje y no nos está pidiendo el voltaje, nos está pidiendo la corriente en ese resistor de 4 ohms, que en realidad, como tú mencionas ahí, es la corriente que circula en los tres elementos. Nos está pidiendo la corriente, no el voltaje. Se puede dar que un ángulo sobrepase los 360 grados. Sí, lo que pasa que ahí, normalmente cuando pasa los 360 grados, acuérdense que lo podemos manejar para que lo que hacen es esto, ¿no? Vas para acá y se da toda la vuelta y aparentemente da una vuelta. Lo que hacen ahí, para que no sobrepase los 360 grados, resten los 360, ¿no? Para que quede en ese intervalo. Lo que pasa que a veces cuando se manejan ángulos positivos va en esta dirección el asunto. Cuando utilizan ángulos negativos, la idea es que tomen esta parte, ¿sale? En cierta forma, si lo vemos en el dominio del tiempo, eso de que sobrepase los 360 grados, en realidad lo que estás haciendo tú, haz de cuenta que tienes la onda así. Entonces lo que estás analizando es, de aquí a aquí son los 360 grados. Y el punto que tú estás analizando anda por acá, ¿no? Por acá o por acá. Y técnicamente te diría que está, no sé, si tú dices, es que tiene 370 grados, ¿sí? En realidad, lo que tú tienes aquí, pues sería que, pues 10 grados, ¿no? Que es lo mismo que estarías analizándolo aquí. Acuérdense que como son periódicas, lo puedes ver de esa manera. Si tú dices, no tengo, no sé, 390 grados, pues en realidad lo que estás analizando es en 30 grados, pero desplazados hasta acá, ¿sale? Sí, Gustavo. Ujú. Sí, es lo que está pasando, nada más. Lo estás viendo en otro periodo, por así decirlo. Lo estás viendo nada más el desplazamiento, pero no pasa nada, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Dice a favor es magnitud. Ok, entonces la I0 dicen que es punto 335, 0.335 con un ángulo de menos 76.42 grados amperes. Esto sería para la contribución de la fuente de corriente.
Para la fuente de voltaje es de 4 amperes. Y para esta que me pusieron aquí, de 4 entre 4 menos 7J, ¿cuánto sería magnitud y fase? Si es que es lo correcto, ¿cuánto sería magnitud y fase? ¿Cuánto sería, jóvenes? Dice 4 raíz de 65 entre 65, sería 4 de raíz de 65 entre 65, con un ángulo de 60.25. Ok, es lo que dice la compañera. Por lo tanto, para ya la respuesta final, pues hay que sumar las tres contribuciones, ¿no? Voy a hacerlo un poquitito más chiquito. Entonces aquí la corriente I0 que nos están pidiendo va a estar dado por quién. La primera I0 que es ¿cuánto? 4 raíz de 65 entre 65 coseno de ¿cuánto era? De omega, o en este caso t, menos 60.25, más la corriente generada por la fuente de voltaje, 4 amperes, más 0.335 coseno de 3t menos 76.42 amperes. Esa sería la solución ahora sí, ¿sale? Las tres contribuciones, cada una en frecuencias diferentes, ¿sale? Entonces, acuérdense, no puedo hacer el análisis fasorial con fuentes de frecuencias diferentes. Forzosamente tengo que hacerlo por superposición y al final sumar las contribuciones, ¿vale? Y ya quedaría el problema, ¿sale? Suponiendo que están bien todos los datos que por ahí me dieron, ¿ok? Y eso sería la solución de este problema, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? Creo que necesitamos practicar más. Sí. ¿Hasta dónde va a venir el examen? Hasta donde lleguemos. ¿Cuándo es el examen? De hecho, miércoles o jueves, yo no me acuerdo cuándo quedamos. El 14. ¿En viernes? ¿Lo íbamos a hacer en viernes? ¿En serio? A ver, déjame ver mi cuaderno todo rápido. Veamos. Ah, sí, viernes 14. Jueves tengo. Ah, sí. Nah. Vale, viernes 14. Pues a donde lleguemos el jueves.
Hasta ahí viene el examen, que nos sobra la clase de mañana, la del miércoles y la del jueves. Entonces prácticamente llegaríamos hasta Thevenin y Norton. Entonces vendría en su evaluación circuitos de segundo orden y este, reducción de impedancia, serie paralelo, estrella delta, mallas, nodos, Thevenin, Norton, superposición, transformación de fuentes, hasta ahí llegaría. Tengo miedo, le ponen ahí. No pasa nada, ¿sale? Por eso les dije que el segundo parcial iba a estar un poco más este, cargado. Y el tercer parcial, bueno, pues ya es ahí vienen juegos artificiales, ¿no? No, no se estresen tanto. En realidad vean que los métodos que estamos aquí utilizando, pues son prácticamente los mismos. Son prácticamente los mismos que ustedes ya manejaron, ¿sí? Solo que pues, la problemática, entre comillas, pues sería que es con números complejos nada más. Pero es prácticamente lo mismo. Sí, por eso les decía que aquí es todo el curso de circuitos uno en un parcial, ¿no? Pero ya con números complejos, ¿no? Entonces no es tan difícil el asunto. Nada más tener claro las conversiones, bueno, mejor dicho, manipular bien los números complejos, forma rectangular, forma fasorial. Y recuerden, todo recae serie paralelo y Kirchhoff. Todo recae ahí, ¿sale? Sí, de hecho, al ratito les voy a poner otra lista de problemas, que son como 10 o 12 problemas de todo esto de fasores, ¿sale? Para que jueguen un ratito, ¿ok? ¿Para cuándo? Pues para el día del examen, ¿no? Tendrán una semana para hacerlos. Ya estudiaron un poquito la parte de segundo orden y bueno, pues ya quedaría en una semana que estudien la parte de fasores, ¿sale? Ok, bueno, estamos el día de mañana, vamos a hacer unas simulaciones, sobre todo para que vean cómo se simula estos circuitos de corriente alterna en el ORCAD, ¿vale? Y por ahí creo que me dijeron que tuvieron un problema con el ORCAD, pero mañana checamos cómo se corrige eso, simplemente hay que modificar la licencia y ya se corrige eso, ¿vale? Y pues continuamos con lo que viene, que sería pues Thevenin y Norton, el análisis de Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia. En este caso compleja, ¿no? ¿Vale? Está bien, jóvenes. Pues si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente tarde.